Pasamos a este momento especial de AN7 Amanecer, AN7 Conversa. Precisamente hoy nos acompaña una persona especializada en todo el tema de la salud, a propósito de todos los temas que estamos viendo en cuanto a esta área. El señor Plutarco Restituyo, encargado de la parte de salud del gabinete del candidato a la presidencia Abel Martínez, y de igual forma también gastroenterólogo. Bienvenido. Buenos días, Carlos, buenos días, decirle bien. Gracias por invitarme. Y bueno, vamos a conversar, ya ustedes lo han establecido, de salud. De eso es que se trata en este momento. Totalmente. Muy buenos días. Mire, antes de entrar en salud, que es el tema quizás que a usted más le compete y que es diestro en el tema, me gustaría tener su percepción o lo que usted entiende, cómo pasó lo que es la proclamación de Abel, que coincidió incluso con una renuncia de un diputado de su propia provincia. Bueno, yo te puedo comentar, como lo he hecho en otros escenarios. Yo tuve la oportunidad de estar presente, obviamente, porque era de los delegados que teníamos que estar presentes. Yo pienso que cuando proclamamos a Abel Atahualpa Martínez Durán, vimos a un Abel que muy bien presentó, o yo diría se presentó ya como un estadista, como una persona que tiene el propósito real de ejercer la primera magistratura del país en lo que es el 24. O sea, Abel presentó quizás lo que más me impresionó, además de todo lo que es el contenido de su discurso central, es los ejes que presentó. Y ahí es como yo lo defino, como el Abel que ya no es un aspirante que escogimos justamente como aspirante del Partido de la Liberación Dominicana, sino ya el Abel candidato, el Abel que ha creado las expectativas que de alguna manera se van o se han engrandecido con el crecimiento desde el punto de vista de como estadista, que presenta 5 ejes y enfoca el tema de la salud como eje, la educación, el tema básicamente de la criminalidad, etcétera. O sea, que está muy enfocado. Y yo llamé a esa parte, como lo he dicho en otros escenarios, perdonen que lo repita, como brillante, o sea, un discurso humano. Ese es el Abel, ese es el Abel que tiene 49 años, 50 años, ese es el Abel joven, ese es un Abel de la esperanza, es un Abel que convence a todo lo que es la militancia del Partido de la Liberación Algunos, Dominicana. porque esa actividad coincidió con una renuncia. Y cuando nos vamos un poquito, semanas hacia atrás, tenemos el caso de Azua, el exalcalde Hidalgo, que también renunció, y cuando tú lees la misiva, cuando tú lees la carta, al parecer que no tienen una coordinación con lo que establece el candidato Abel. Bueno, es que yo pienso que ahora está como de moda ese tema de que la gente renuncie y se vaya de un partido y se inscriba en otro. Parece, eso es como una ola realmente que está ocurriendo, que va de un partido a otro y de otro partido a uno. Y yo pienso que Hidalgo y bueno, ambos, yo pienso que ya venían trabajando para irse. O sea, eran personas que eran previsibles. O sea, que se sabía muy claramente que ellos estaban en esa onda, en esa tesitura, en esa dirección realmente. Porque incluso lo que se ha comentado, lo que se ha ventilado, que en el caso, por ejemplo, del renunciante del sur, pues ya venía trabajando para convencer a algunos alcaldes para que se fueran a una parcela opuesta, de tal manera que yo no creo que eso sean sorpresas, muy por el contrario,
Ya el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido historia de como quitarse las garrapatas, yo diría. Y yo pienso que eso es lo que está ocurriendo. O sea que para que un perro esté sano necesita estar sin garrapatas. Y yo pienso que... O sea, usted tilda a sus... escúchame decir, que sé que tienes hoy una... No, está bien, tranquilo. Usted tilda a su ex compañero de garrapatas. No, yo lo que estoy diciendo Usted hace es... una simi y me da a entender Bueno, eso. Eso es correcto. Yo lo que pretendo es que la gente que me está escuchando en este momento más o menos comprenda el contenido de la situación, que nada cambia lo que va a ocurrir en el 24. O sea, yo pienso que todas las variables, todos los indicadores se orientan en la dirección de lo que va a ocurrir, que este pueblo va a elegir, va a identificar muy claro por una serie de cualidades que son de una manera, yo diría que son ventajosas versus cualquier otro candidato que pueda presentarse al electorado dominicano, y como es natural, los obstáculos es bueno vencerlos temprano. Y yo pienso que yo no he dicho que son garrapatas ni nada parecido, Me dio a entender. ni pulgas ni nada parecido. Yo lo que creo es que en definitiva hay que despejar el camino, y obviamente si tú tienes un matrimonio donde tu mujer, tu pareja está trabajando en contra tuya, yo creo que es sensato que tu pareja pues se separe de ti, o que tú la separes, una u otra cosa. Y si ella se separara, obviamente tú tienes que aceptarlo y entenderlo. O sea, en definitiva, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana se fortalece en la medida en que gente que no ha estado lo suficientemente con la actitud de trabajo se despeje en este momento, porque no hay cosa peor que tener una situación interna que te hace bulla y que no te permite planificar por lo menos las ejecutorias que se requieren en el momento. Tú no la puedes desarrollar como consecuencia de esa situación. Señor Plutarco, hay un tema neurálgico y que yo creo que usted, ¿verdad?, le compete bastante, y es todo el tema que tiene que ver con el dengue dentro del sector salud. De hecho, el día de ayer, en la semanal del presidente de la República, fue el tema central. O sea, se abordó la mayor parte del tiempo con ese tema, y no es para menos por las ocupaciones hospitalarias, por todos los casos que hemos visto. ¿Cómo entiende usted que el gobierno actual ha abordado este tema? ¿El Ministerio de Salud Pública, usted entiende que ha hecho un buen trabajo? Bueno, es que yo pienso que cuando se trata de enfermedades que son cíclicas, no solamente el dengue, hay otras enfermedades que igual son cíclicas. Yo creo que desde el punto de vista de las políticas de salud, y bueno, para eso nosotros tenemos un Ministerio de Salud que se ha separado del Sistema Nacional de Salud, donde el Sistema Nacional de Salud maneja básicamente los hospitales, y el ministerio como tal entonces maneja la parte, lo que es la rectoría del sector como tal. Entonces, ¿qué significa esto? Hay un tema, y es dos cosas fundamentales. Lo primero es que tenemos que abordar lo que se llama la educación sobre el dengue. O sea, los seres humanos de República Dominicana, a través del Estado, y obviamente parte del Estado es el Ministerio de Salud, debieron estar hace mucho tiempo, como que es previsible lo que va a pasar, lluvias, el mosquito va a aparecer, va a traer el dengue, y como tal, entonces nosotros necesitamos hacer una promoción, o sea, una educación a la población de cómo evitar el dengue. El gobierno no hizo eso. ¿Usted entiende que no lo ha hecho? Yo pienso que no fue efectivo
lo que debió presentarse a la población. O sea, como ahora mismo tenemos una inversión importante en los medios, muy importante. Si yo asumo que estoy haciendo una inversión importante en los medios, hay un aspecto fundamental que es el tema salud. Entonces, salud, yo tengo que, y la ley lo establece, o sea, yo tengo necesariamente que promover el conocimiento de la población de cómo evitar algo. Por ejemplo, nosotros sabemos que después de las lluvias, como el mosquito básicamente pone huevos en lo que es las hojas y en lo que es los tronquitos, etcétera, en las hierbas, etcétera, en los, diríamos, los solares baldíos, etcétera. Entonces, y nosotros sabemos que el mosquito, como es natural, se alimenta, le interesa el agua limpia. Entonces nosotros sabemos que cuando llueve, entonces todos esos huevecillos se arrastran a donde está el agua, donde se acumuló el agua limpia, y entonces un par de días después vamos a tener mosquitos. Si ustedes observan que vamos a tener esos mosquitos 2 días después, entonces es muy fácil ustedes decir, bueno, entonces tenemos que limpiar los solares baldíos, educar a la población y decirle a la gente, no solamente que hay que tapar el tanque y ponerle cloro, que eso ayuda, pero en definitiva lo más importante es que nosotros, los criaderos, podamos prevenir cómo evitar donde se va a posar el huevecillo y donde después de la lluvia van a aparecer obviamente ya los mosquitos, y entonces van naturalmente a chupar sangre de los que están afectados, de los que están con fiebre, y entonces van a transmitirla a otras personas. Plutarco, el gobierno anunció 10 medidas muy puntuales. Incluso este fin de semana se pudo ver diferentes funcionarios en las calles, en diferentes puntos del país, desplegando estos operativos que están coordinados por el general Juan Manuel Méndez. ¿Se le hizo tarde al gobierno poder reaccionar al avance del dengue, o el gobierno reaccionó en el momento que le tocaba? No es que lo has descrito, o sea, es que ni siquiera yo, particularmente, si yo soy ministro de salud, eso es lo que me corresponde. O sea, yo tengo que, como es una enfermedad cíclica, como es una enfermedad que está en el trópico y nosotros estamos en el trópico, yo sé que va a venir el mosquito, yo lo voy a tener. Entonces yo tengo que trabajar básicamente en la información sobre el mosquito para que la población contribuya, colabore, apoye las medidas que vamos a tomar, pero no esperar la emergencia. Yo no puedo esperar que tú llegues al centro de salud grave, cuando resulta que yo puedo evitar que tú llegues grave al centro de salud. Y obviamente el dengue en sentido general es asintomático, en sentido general. Ahora, cuando ocurre dengue hay variables desde el punto de vista de la clínica del paciente que te dicen lo que va a ocurrir para evitar la mortalidad. A quiénes tú tienes que hidratar adecuadamente, a quiénes tú tienes que llevar a intensivo, etcétera. Entonces viene el tema, no solamente información, como ya lo he dicho, ¿no, verdad?, sino que además de esto hay una cosa que se llama no solamente información, sino prevención. Y prevención significa actuar finalmente en el terreno, eliminando totalmente los criaderos, eliminando y saneando los lugares baldíos, los solares baldíos, o sea, eliminando realmente donde se va a posar el agua, eliminando realmente todo lo que es los desechos que se están acumulando. O sea, un saneamiento ambiental adecuado, pero tú no puedes esperar
que el problema llegue. O sea, en realidad yo particularmente creo que la intervención como gabinete que se crea para esto, etcétera, eso si hacemos las cosas en el orden correcto, no es necesario llegar hasta ahí. Usted sabe, señor Plutarco, que hablamos, mejor dicho, de todo este tema y un feedback directo que he recibido de personas cercanas es el hecho de que quieren ingresar a un familiar, pero la ocupación hospitalaria, lamentablemente, pues no encuentran disponibilidad donde quieren llevar a su paciente. ¿Cómo usted entiende que esta parte específicamente el gobierno la ha tratado? ¿Entiende usted que hubo descuido con el tema de los hospitales para fines de que las personas pudieran encontrar quizás cupos por todo lo que, como usted bien decía, pues ya de manera previsible se veía venir? Es que yo quiero evitar, mi función como salud, como Ministerio de Salud, como Estado, es crear el protocolo para evitar tener que ocupar las camas de una manera. Por ejemplo, el Hospital Robert Reed está lleno de dengue y todo el país está lleno de dengue y todas las clínicas privadas tienen dengue. Entonces, todo eso, el dengue es una enfermedad que si le damos seguimiento, ¿no verdad?, podemos perfectamente tratarlo hasta en la casa. El dengue se maneja de una manera sintomática, pero si yo me doy cuenta que una persona un niño tiene un cuadro febril con dolor de cabeza, con dolor retroorbitario, entiéndase, detrás de los ojos, realmente, si yo veo un niño que está, yo diría, un poquito desanimado, en fin. Entonces, es una persona, es un niño que yo debo manejarlo posiblemente en la casa. Y tal vez lo que le voy a dar es acetaminofén, hidratación adecuada y seguimiento. Porque obviamente desde el punto de vista del seguimiento epidemiológico, entonces yo le debo dar seguimiento. Si de pronto ese niño, cuando tiene 4 días con fiebre, de pronto desaparece la fiebre y 12, 24 horas después vuelve a aparecer la fiebre, se intensifica o aparece dolor abdominal o hay sencillamente un dolor de cabeza más intenso y empieza a tener algún tipo de desorientación. Entonces yo rápidamente sé que tengo un niño que no me está evolucionando bien. Entonces yo no tengo que esperar los 14, 15 días, que es más o menos el ciclo completo, para que me evolucione bien. Ese tipo de niño, ese tipo de paciente es el que hay que llevar y entonces atenderlo de urgencia y saber que puede venir un colapso vascular, que es lo que en definitiva se lleva a estos pacientes. O sea, entonces yo pienso que es importante, creo que saber todo esto a los fines de evitar que usted llene todo lo que son las camas de los hospitales, de las clínicas del país y se convierta en una catástrofe. Usted puede, tiene las herramientas, cumpliendo protocolos para evitar esa catástrofe. Mire, yéndonos a las estadísticas, porque aquí en República Dominicana hay algo que apena, y es que los temas se politizan. Si es el tema migratorio, se politiza. Si es el tema del costo de la comida, se politiza. El tema del dengue va por el mismo camino. Y vemos una oposición que critica el abordaje del tema del dengue, pero, por ejemplo, 2019, aquí tengo las cifras, en 2019 hasta esta fecha se registraron 5.548 casos de dengue, representando un aumento significativo comparado con el 2018. Pero entonces vemos una oposición que dice que lo haría diferente. ¿Por qué politizar el tema desde la oposición y no quizás tener una actitud de sumar y de aunar esfuerzos para poder encaminar y salir de este problema? Cuando en el pasado que ustedes eran gobierno, tenían también un aumento, o tuvieron un aumento, y el dengue también estuvo presente.
Bueno, es que mira, yo pienso, primero estoy muy de acuerdo contigo, Carlos, en el sentido de que no hay por qué politizar el tema. Se trata de salud, se trata de un enfoque del país, de la colectividad, de todo lo que tenemos que ver con salud, contribuyendo con lo que es básicamente la información y la prevención. Entonces, ¿por qué se politiza al final? Porque es un tema de que no tenemos por qué llegar a una situación de catástrofe. O sea, es sencillo, te pongo un escenario con otro tema distinto. ¿Por qué se inunda la ciudad? Por un tema de que lamentablemente las cloacas no se le eliminó de las calles toda la basura. Entonces hay un tema de educación, lo mismo, y hay un tema de que cuando llueve demasiado se tapan los invernales, lamentablemente se inunda todo, se ahogan los vehículos, bueno, y también va a venir las enfermedades, y va a venir otras, la leptospirosis, en fin. Entonces, ¿qué está pasando? Vimos en días pasados que había toferina, etcétera, en la República Dominicana, cosa que es un tema de vacunación, de que en la niñez se vacuna realmente a todos los niños y hay lo que se llama un plan de vacunación en la niñez para que nos entendamos la gente que nos está mirando, y entonces eso es lo más importante. O sea, estamos hablando de prevención. ¿Por qué se politiza? Porque se llega al caos, se llega a una situación inmanejable, donde tiene que intervenir, bueno, las máximas autoridades del país, que prácticamente no hay necesidad, si manejamos protocolarmente las enfermedades y hacemos lo que se llama controles epidemiológicos y le damos seguimiento epidemiológico a todos estos procesos de salud, pues no tiene por qué llegar a ser político nunca, en ninguna época realmente. Es ahí donde está el problema. Lo que se nos sale, obviamente, vamos a analizarlo en ventaja, dependiendo del momento político que estamos viviendo. O sea, y entonces necesariamente Es combustible para la campaña. Exacto, eso es normal. No, O sea, no debería ser normal. No, porque es eso salud es al final. normal de lo que está ocurriendo en este momento, pero el enfoque debe ser información, prevención. Yo creo, mira, los grandes líderes del mundo, te puedo mencionar a Mao Zedong, te puedo mencionar a Fidel Castro, porque los dominicanos conocen o han oído hablar de ellos con mucha claridad. Le informaban a su pueblo las cosas el día a día. Vamos a tener limitaciones, vamos a tener que comer poquito, tenemos una situación de emergencia. Entonces la gente entiende el mensaje, y entonces eso inclusive desde el punto de vista político hace crecer más al que está conduciendo, porque en definitiva está mostrándose sincero, está comunicando las realidades del país. O sea que el gobierno, el presidente Luis Abinader no está comunicando la realidad del dengue y está maquillando prácticamente las cifras. Algo que ayer en la semanal dijo que está siendo transparente y que son las cifras que se han estado dando. Sí, ahí es donde entra la parte política, de donde tú quieres manejar políticamente una situación, y si se está viniendo todo sobre ti, obviamente tú tienes que defenderte, y entonces ahí viene el maquillar, como algunos otros compañeros han hablado en escenarios parecidos a este, donde se han referido básicamente a que se están maquillando las cifras. Por ejemplo, aunque es obligatorio informar de las enfermedades transmisibles, etcétera,
y de todas las enfermedades, de todos los centros de salud, tanto públicos como privados, pues obviamente es muy difícil tener una información precisa de lo que está pasando, pero tú puedes hacer una proyección. Si has informado bien y si estás cumpliendo un protocolo desde el punto de vista preventivo. O sea, que usted entiende que se pudo hacer una proyección cuando inició todo este tema. Bueno, antes de que iniciara, es que la medicina es preventiva. Si yo hablo de cáncer, yo tengo que hablar de cómo prevenir el cáncer. Yo no tengo que esperar que el tumor llegue para entonces yo entender que pudo haber sido la carne procesada, qué sé yo. No, es que yo tengo que informar a la población que esa carne procesada podría cambiar el comportamiento de mi ADN y entonces yo podría perfectamente encontrar ya un tumor, que es la etapa final después de 10 años comiendo carne procesada o comiendo, ¿cómo que se llama? Comida chatarra. Entonces yo creo que es un tema de educación fundamental. Es educar con tiempo y prevenir con tiempo y tomar medidas y establecer la medicina de hoy. Estamos hablando de protocolos, estamos hablando de cómo hacer las cosas, método, protocolo. Esto va primero, esto va después, aquello va después. Y entonces los resultados van a ser buenos y no va a haber emergencias. Muchísimas gracias, señor Plutarco Restituyo, por acompañarnos esta mañana. Siempre las puertas de nuestro espacio estarán abiertas para usted.